Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a analizar la empresa United Health Group. Empezaremos con un análisis cualitativo, donde analizaremos el negocio y el contexto actual, ¿no? Ya sabemos pues que esta empresa ha caído más o menos un 50% desde máximos, ¿no? Pues las razones, ¿no? Luego pasaremos a hacer un análisis financiero, donde analizaremos pues su balance de situación, sus ingresos, márgenes, etc. Y luego pasaremos al análisis cuantitativo, donde he publicado, antes de empezar con esto, he publicado el informe completo de este análisis cuantitativo en el Club de Inversión Sensata, al cual podéis acceder pues uniéndoos al grupo a través del enlace en los comentarios o a través del código QR que veis en pantalla, ¿vale? Y básicamente en lo de los rendimientos históricos vamos a analizar las caídas máximas que ha tenido United Health Group, episodios similares, ¿no? Porque los han habido situaciones similares donde el CEO, por ejemplo, ha decidido irse y ha sido reemplazado en su historia, ¿no? Esta compañía pues lleva desde 1970 operando, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, pues ha pasado por situaciones bastante similares, ¿no? Y lo interesante es ver qué pasó después, que es lo que vamos a analizar también. Y luego eso, vamos a compararlo con el S&P, si hay sinergias o no, ¿no? Si es mejor invertir en el S&P solo, si es mejor invertir en uno o en otro o en ambas, ¿vale? Sobre todo aquí tiene mucho que ver la correlación. Y finalmente, para los inversores interesados, pues el cómo invertir en acciones o en United Health Group, ¿no? Si no sabéis cómo hacerlo. Antes de empezar con el vídeo, me gustaría invitaros al Club de Inversión Sensata. Aquí publicamos informes y análisis exclusivos sobre posicionamiento de mercado, qué están comprando los grandes inversores como Ray Dalio, Warren Buffett y Stanley Druckenmiller. También hablamos sobre fondos de inversión, actualidad económica y cultura financiera. Además, en este club podéis interactuar y conocer a otros inversores. Si estáis interesados en uniros, lo podéis hacer a través del código QR que veis en pantalla o con el link de los comentarios. Seguimos con el vídeo. Empezamos con el negocio y el contexto actual. Bueno, para que no sepan lo que es United Health Group, pues es una empresa americana que se dedica pues a los seguros de salud, ¿vale? Que bueno, que aparte de los seguros de salud ofrece también servicios médicos en cuanto a servicio de atención y tecnología, ¿vale? Ahora mismo los seguros de salud representan más o menos un 65% de los ingresos, mientras que sus otros servicios representan un 35% de los ingresos, ¿vale? Y ahora os preguntaréis, ¿por qué han bajado tanto las acciones? ¿No? Estaban cotizando casi a 640, ¿vale? Como se puede ver en el gráfico aquí, y ahora mismo están, bueno, cuando saqué la captura, estaban a $274 la acción, ¿no? Básicamente la mitad de precio, ¿vale? Ha bajado la mitad. ¿Por qué? Punto número uno, porque se ha iniciado una investigación criminal por presunto fraude en Medicare, ¿vale? Esto tiene un impacto reputacional pues bastante grave, ¿no? Porque la gente no quiere comprar seguros a una entidad pues que está siendo investigada precisamente por fraude, ¿no? Por no cumplir con sus contratos. Entonces, esto se traslada en vender menos primas. Y si venden menos primas, es menores ingresos, ¿vale? Eso es obviamente negativo para el precio de la acción. Segundo, la compañía ha decidido suspender sus previsiones financieras y ha dicho que va a haber un aumento de costes médicos, ¿vale? Al suspender, o sea, normalmente las compañías suelen dar una serie de previsiones, ¿vale? Para reducir esa incertidumbre, ¿no? Porque cuanto menor es la incertidumbre, menor es la prima de riesgo de la acción y por lo tanto el valor sube, ¿no? Entonces las empresas siempre intentan dar lo que se llama un guidance, ¿no? Guiar al inversor más o menos dónde van a estar los ingresos, los gastos, para reducir esa volatilidad. ¿Vale? Entonces, cuando suspenden esas previsiones financieras, generan incertidumbre y por lo tanto el inversor demanda más retorno por cada unidad de riesgo, ¿no? Y vemos esas caídas, ¿vale? Para ajustar esa prima de riesgo, lo cual contribuye, claro, negativamente al precio de la acción y también, aparte de esa incertidumbre, vemos que aumentan los costes, entonces menores márgenes, ¿vale? Lo que también obviamente perjudica a la acción, porque al final la acción lo que te da es derecho a beneficios, entonces si los márgenes son menores, pues los beneficios son menores.
Entonces, y por último, ha habido cambios en la alta dirección, ¿vale? Han habido dos cambios repentinos. Primero porque asesinaron al CEO de esta compañía en Nueva York. Y luego el nuevo ha renunciado sin previo aviso, ¿vale? Entonces, ha aumentado incluso más la incertidumbre. O sea, estas caídas de un 50% no ocurren por nada, sino porque ha aumentado la incertidumbre, han empeorado las perspectivas de ingresos y han empeorado también los márgenes, se supone. Entonces, esta empresa ha pasado de ser top 15 más grande del mundo en cuanto a capitalización bursátil a no llegar ni al top 50. O sea, ha sido una barbaridad, ¿no? Lo que le ha pasado a esta empresa está casi a niveles pre-COVID, ¿vale? Pre-2022, 2020, perdona. Y bueno, tiene un valor empresa de 340.000 millones, ¿vale? Porque claramente si está cotizando ahora 250.000 millones, le sumas la deuda y le quitas los minority interest, que es básicamente lo que no les procede a los accionistas de esta empresa, pues se queda en un valor de empresa de 340.000 millones. Ahora pasamos más al análisis financiero, ¿no? Valoración actual. He cogido, el primer gráfico que vemos aquí es anual, ¿vale? Desde 2018 hasta 2024, podemos ver que los márgenes son muy estables, ¿vale? Tanto el operating margin como el return on equity, o sea, están muy correlacionados, digamos, ¿no? O sea, si el operating margin no tiene volatilidad, pues el ROE, ¿vale? Que es la línea amarilla, pues tampoco la tendría, ¿no? Al final, que es lo que se busca, ¿no? Negocios estables con alta barreras competitivas, o sea, alta barreras competitivas, sí, que no entren competidores nuevos, ¿no? Y eso al final se ve reflejado en los márgenes. Y luego también el price to book value, que es el azul, ¿vale? Pues va fluctuando, ¿no? Podemos ver que a lo largo de los años pues se mantiene suele cotizar entre 4 y 6 veces valor contable, ¿vale? O sea, si de patrimonio neto esta empresa, que básicamente es activos menos deuda, tiene 100, pues suele cotizar entre 4 y 6 veces, o sea, entre 400 y 600, ¿vale? Ese valor contable, o sea, 4 y 6 veces. Ahora mismo está cotizando a 3 veces, ¿vale? Está muy por debajo de esa media y muy por debajo del valor mínimo al que suele cotizar estos últimos años, ¿vale? O sea que realmente esta acción está muy barata si la comparamos al contexto histórico. El mercado, ¿vale? Aquí es una ecuación igual un poco más difícil de entender. Bueno, aquí también he puesto por trimestre, ¿no? Para que veáis que la evolución reciente pues es bastante desfavorable. Han empezado a bajar los márgenes, ha empezado a bajar el return on equity, ¿vale? El retorno sobre el patrimonio neto ha empezado a bajar y por lo tanto también se ha visto afectada negativamente pues esa cotización, ¿no? Ha ido bajando hasta el mínimo de ahora, ¿no? Que está en un 3, que no se ve actualizado aquí, pero bueno, os lo adelanto. Entonces, hacemos el siguiente cálculo, ¿no? Que es qué suele demandar el mercado de retorno, ¿no? Si te está diciendo que esta empresa genera un retorno sobre el patrimonio neto normalmente de digamos, un 20-24%, pero cotiza a entre 4 y 6 veces, ¿vale? Pues si dividimos ese 24-20% entre 4 y 6, pues nos sale que el mercado suele demandar un retorno de entre el 6,25 y el 4,16 anual, ¿vale? Porque es básicamente, sí, la empresa te da un 24% de retorno, de ROE, ¿no? Pero estás pagando 4 veces más valor contable, entonces divide ese 24 entre el valor contable, ¿no? Y sacarás estas cifras. Actualmente el mercado está demandando un 9%. Aquí es donde se ve reflejada esa prima de riesgo, ¿no? Y por lo tanto, claramente, pues si comprarais ahora, pues se supone que si mantienen esos márgenes, pues estaríais recibiendo un 8,47% anual, ¿vale? Pasamos ahora a analizar el balance, ¿vale? Para ver si esta compañía pues tiene un balance sano, que por lo que parece, pues sí, ¿no? Aquí podemos ver que bueno, hay 3 columnas, ¿no? Una es la caja que tienen, otra es la deuda financiera y la otra es el total de activos, ¿vale? Pues podemos ver que ya a simple vista es una empresa que no está muy apalancada en cuanto a deuda financiera se refiere, ¿vale? Tiene
solamente el 26% de los activos están financiados con deuda financiera, ¿vale? O sea, es un bajo apalancamiento. Y luego también la posición financiera en cuanto a, pues, lo que generan de primas versus lo que acaban pagando por ejecuciones de contratos, ¿no? Pues tienen un margen muy amplio, ¿no? Reciben 5,32 veces más primas que acaban pagando por, digamos, por contrato, ¿no? Si a ti pagan una prima por un seguro de vida y esa persona se acaba muriendo, pues le acaban pagando pues lo que le tienen que pagar, ¿no? Pues esa diferencia es 5,32 veces más, ¿vale? De que reciben que pagan. Entonces ahí hay un margen muy amplio. ¿Por qué calculo esto? Por si ahora las primas empiezan a bajar, ¿vale? Esos ingresos empiezan a bajar, pero claramente esos contratos que tienen ya firmados, igual están firmados para toda la vida de esa persona, digamos a 20, 30, 10 años, van a seguir teniendo que pagar esas pólizas, ¿no? Entonces ahí puede haber un problema, ¿no? Si no tienen primas para pagar. Pero de momento tienen bastante colchón, o sea, tendrían que bajar mucho esos ingresos para tener realmente un problema, ¿no? Pero igualmente esto ya se ve reflejado en el precio de la acción, porque no puede cotizar a 4 veces libros, a 4 veces valor contable si sus beneficios no son altos, ¿no? Entonces va a ajustar claramente a la baja ese múltiplo, ¿no? Como ha hecho ahora. El tema es si va a ir a peor o va a ir a mejor, ¿vale? Ahí es donde veríamos esa revalorización. Y ahora ya pasamos a un rendimiento, analizar de forma cuantitativa este valor, ¿vale? Podemos ver que a histórico, si lo comparamos al S&P, United Health Group lo ha hecho mucho mejor en cuanto a rendimiento acumulado, casi que el S&P ni se ve, ¿no? Porque como ha tenido unas ganancias tan astronómicas este valor, pues claramente este gráfico pues habría que ponerlo en por lo menos logarítmico, ¿no? Y bueno, podemos ver que a 3 meses la estrategia United Health Group pues lo ha hecho, ha bajado un menos 42% frente a un 3 del S&P. Y lo mismo un año, ¿no? Ha bajado un 40, mucho peor que el S&P, que ha subido un 13. A 3 años ha bajado un 40, pero claramente se ve afectado por el contexto actual. Hace un mes no había bajado un 40, hace 3 años, para que os hagáis una idea, ¿no? Por eso tampoco me gusta a mí mucho mirar este tipo de métricas, porque solo reflejan un punto en el tiempo, ¿vale? Que ahora pasaremos a analizar otras. Y bueno, el retorno acumulado, como podéis ver, pues sí que es muy superior al del S&P, ¿no? Desde que ha cotizado esta empresa en bolsa. Y otra cosa, también destacar que este análisis de United Healthcare Group y tanto del S&P no incluyen dividendos. Simplemente es análisis del precio de la acción. Ahora ya pasamos a analizar un gráfico que me gusta a mí más, que es el Rolling Average Return a un año, ¿vale? Que lo que quiere decir es a un periodo de un año cuánto ha generado un inversor, ¿vale? Digamos que un inversor invirtió hace un año en el 2000, bueno, a principios del 2010, ¿vale? Pues hubiese generado con United un 90% de retorno, ¿vale? Lo que te quiere decir esto, ¿vale? O sea, es como va fluctuando el retorno al plazo de un año a lo largo del tiempo, comparado con la línea gris que es el S&P. Y lo que buscamos aquí es que el valor que vamos a invertir, pues consistentemente esté la línea negra por encima de la gris, ¿vale? Que en este caso parece que consistentemente lo hace mejor, ¿no? A simple vista, viéndolo, inspeccionándolo visualmente. Y luego también podemos corroborar esto viendo que en retorno superior, en probabilidad de obtener un retorno superior, pues de un 64%, como podemos ver aquí. Y luego de media, el retorno que tiene esta acción es de un 28 o un 29%, ¿vale? Pero tiene una volatilidad del casi el 50%, frente a una volatilidad del S&P del 15%, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Pero claramente la volatilidad del S&P es muy inferior, en un 10%, ¿vale? Y dadas estas volatilidades tan elevadas, la mediana igual es mejor, ¿no? Que esto es otra métrica que se puede utilizar, que al plazo de un año en United un inversor puede ver un rendimiento de un 23% o más, el 50% de las veces, frente al S&P de un 12%, ¿vale? Y luego la probabilidad de obtener un retorno positivo en United Health Group al plazo de un año es de un 78% frente a un 79%, ¿vale?
Esto no incluye dividendos, ¿vale? No he sacado el cálculo del retorno total, simplemente es del precio, ¿vale? Por falta de datos lo he hecho, básicamente. Y luego el retorno máximo que ha obtenido United Health Group en el plazo de un año es de un 347%, ¿vale? Frente a un 74% del S&P, y luego de caída máxima en el periodo de un año es de un menos 70, ¿vale? Frente a un menos 49 del S&P. Y aquí podemos ver que la volatilidad, bueno, ya mencionábamos antes que era de un 49 frente a un 15, pero aquí, bueno, podemos ver que en efecto a lo largo del tiempo la volatilidad de United Health Group es superior a la del S&P consistentemente, ¿vale? O sea, creo que no ha habido ningún periodo en el que la volatilidad haya sido inferior. Claramente porque el S&P contiene 500 compañías y el riesgo está mucho más diversificado, ¿no? Sobre todo riesgo micro, que es lo que está sufriendo esta empresa. No es un riesgo macro, es un riesgo que afecta únicamente y exclusivamente a United Group, ¿no? El caso de que el CEO abandona, el caso de la investigación solo afecta a esta empresa, no afecta a la industria, ¿no? Por lo tanto, es un riesgo micro, no macro. Y por tanto también la volatilidad pues, es superior. Y ahora pasamos a analizar un gráfico donde nos muestra la probabilidad de obtener un retorno superior, ¿vale? Invirtiendo en United Health Group frente al S&P, ¿no? Pues podemos ver que dependiendo del plazo de inversión, ¿vale? Desde un día hasta 10 años. Podemos ver que a un día es de un 50%, ¿vale? De superar el S&P, pero a medida que va pasando el tiempo, pues este porcentaje aumenta drásticamente. Llegando a ser favorable en todos los periodos, ¿vale? Analizados, desde un día hasta 10 años. Y en cuanto a probabilidad de un retorno positivo, podemos ver que la probabilidad pues, es bastante favorable desde 1988, creo que era, el análisis, y pasa desde un 56 hasta un 100% a 10 años. Y bueno, la mayoría del tiempo sí que es verdad que la probabilidad es más favorable para el S&P, ¿no? Podemos ver que del periodo de una semana a un año, 3 años, el S&P pues tiene una probabilidad un pelín superior de obtener un retorno positivo que en United Health Group, ¿no? Pero luego ya a 5 años y 10 años United pues tiene mayor probabilidad. Y aquí pasamos a analizar las caídas y tiempos de recuperación de United Health Group frente al S&P, ¿no? Están subrayadas las peores caídas que ha sufrido United Health Group. La actual no está incluida porque aún no se ha recuperado, ¿no? Y aquí lo que medimos es pues, el tiempo de recuperación y la caída, ¿no? Entonces, la peor caída que tuvo esta acción fue en 1986 a 1990, ¿vale? Tardó 1518 días en recuperarse y tuvo una caída del menos 83%. Y bueno, claramente tardó, pues eso, el S&P ha tenido una caída máxima de menos 57% y ha tardado un pelín más en recuperarse, ¿vale? O sea, sí que es verdad que United casi que cae un 30% más, un 20% más que el S&P, pero tarda menos en recuperarse esa caída máxima, ¿no? Pero bueno, esas caídas máximas se pueden llegar a ver, pero son son poco probables, ¿no? Entonces, lo que hemos cogido es el 25% de las peores caídas. Normalmente en United pues suelen ser del menos 5%, el menos 6%, frente a un menos 2% del S&P, ¿vale? Pero tardan en United un 21% y en el S&P un 14% en recuperarse, ¿vale? Y bueno, de media suele caer un 5 y tarda 38 días en recuperarse, y el S&P suele caer de media un 2 y tarda 32 días en recuperarse, ¿vale? Estas son métricas pues, más relevantes para el día a día, ¿no? Y bueno, podemos ver pues, que United pues, tiene mucho más riesgo que invertir en el S&P como era de esperar, ¿vale? Por lo tanto, también los retornos que podemos esperar de esta acción tienden a ser superiores. Y ahora vamos a analizar de forma cuantitativa, ¿no? Episodios similares. Podemos ver que United Health Group sí ha tenido periodos muy similares al actual en cuanto a comportamiento del precio, ¿no? Y los fundamentales pues también eran bastante similares. Podemos ver que el episodio con mayor correlación fue de 1986 a 1987, ¿vale? Una correlación del 0,67, que es la línea azul que podemos ver aquí, ¿no? Que empezó pues cayendo más, tal.
y estaría pues aquí. Me he cogido pues desde que empezó este drawdown, ¿no? Este último drawdown que fue de. He cogido medio año, ¿no? Este último medio año de United que ha empezado a bajar y lo he comparado pues con periodos de medio año también históricos. Podemos ver que durante este periodo que mencionaba, de 1986 a 1987, Kenneth Simmons reemplazó a Richard Burke como CEO tras una reorganización, ¿vale? Que aquí también, pues, al igual que ahora, aumentó la incertidumbre, los inversores demandaban una prima de riesgo superior y, por lo tanto, el precio ajustó para reflejar esa incertidumbre, ¿vale? En 2005, que también tiene una correlación pues, medianamente alta, ¿qué pasó? Pues que la SEC, ¿vale? Que es la comisión, digamos, sería el equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, pero en Estados Unidos, ¿vale? Pues inició una investigación por opciones, lo que llevó a la salida del CEO, ¿vale? Y como se fue el CEO, pues otra vez la incertidumbre aumentó, el precio de la acción bajó. Y bueno, poco que explicar aquí, en el 2007-2008, pues la crisis financiera pues, se redujo las ganancias netas en un 36% y por lo tanto esto fue un impacto macroeconómico que afectó a todas las industrias, sobre todo al sector financiero, ¿no? Que al final esto no deja de ser pues, una aseguradora, ¿no? Y pues al bajar las ganancias, pues tuvo este impacto. Bajó. Pero lo interesante, que es lo que vamos a analizar ahora, es cómo se comportó el precio de la acción después de estos acontecimientos, después de estas grandes bajadas como la de ahora, ¿no? Pues bueno, aquí podemos ver los siguientes 6 meses en cada uno de los episodios y he calculado, la línea negra es el rendimiento, digamos, medio que podría seguir la acción a partir de ahora, ¿no? Como podemos ver, desde el punto que está ahora podría haber más bajadas, ¿no? Y lo que dice es que se quedaría más o menos en un menos 10% desde los niveles que está ahora si sigue los patrones medios históricos, ¿vale? Sí que ha habido escenarios, ¿no? Como puede ser la línea verde, la línea naranja, que sería pues el de la crisis financiera, post-crisis financiera. La línea naranja sería pues post el 1987-1988 o la línea verde que sería el 2006 al 2007, ¿no? Que es lo que hemos analizado antes. Pues bueno, esos escenarios sí que se recuperó. Y en la línea roja también, que fue el post gran crisis financiera, ¿no? 2008, se recuperó de esos niveles, subiendo pues un poquito, a lo mejor un 4% así después de medio año. Y bueno, digamos que la estadística en este caso no es muy favorable. Y ahora pasamos a analizar esas sinergias que pueda tener para un inversor incluir United Health Group por lo general en cartera, ¿no? Pues es una acción que tiene una correlación, digamos, histórica bastante baja al S&P, ¿vale? Normalmente por debajo del 60%. Ahora mismo claramente está cercana a cero por el acontecimiento que está pasando. Y bueno, cuanto menor sea la correlación, mejor, ¿no? Si el retorno medio es positivo, por temas de diversificación. Aquí lo que analizo son diferentes combinaciones, ¿no? De pesos. Cada puntito es una combinación de pesos diferente entre United Health Group y el S&P 500. Según el análisis, ¿vale? Que lo que se intenta es pues, conseguir una cartera de combinando ambas posiciones para reducir la volatilidad y maximizar el retorno, ¿no? Y esta cartera la conseguimos, pues, históricamente, claramente, porque esto va fluctuando siempre, ¿vale? Eso no quiere decir que esto sea lo adecuado ni nada, simplemente es a histórico el óptimo, ¿vale? Un 48% en United y un 52% en el S&P, ¿vale? Esto reduciría nuestra volatilidad y maximizaría nuestro retorno, dándonos una volatilidad de más o menos el 24% con un retorno del 18%, ¿vale? Frente a un S&P que nos está dando un 10% de retorno, digamos, a una volatilidad del 15%, ¿vale? O un poco más, 17 o así. Y luego está el otro extremo, que es United, que sí, que nos da una volatilidad anual, de una rentabilidad anual de más o menos el 26, pero una volatilidad del 40, ¿vale? Entonces, un término medio óptimo pues sería el que acabo de explicar. Y luego finalmente, cómo invertir. Esto me lo pregunta mucha gente, cómo invierto en acciones, etcétera. Por mi experiencia, Interactive Brokers es la mejor plataforma, es el Ferrari para invertir en acciones, opciones, futuros, todo lo que no sean fondos de inversión, ¿vale? Interactive Brokers, en mi opinión, es la mejor. No me están pagando ni nada para decir esto, es por experiencia propia.
Y bueno, opciones como MyInvestor, en mi opinión, son muy caras para invertir en cualquier cosa que no sean fondos. Y ya sabéis que históricamente MyInvestor no ha estado a la altura, ¿no? En momentos complicados siempre se cae la aplicación, tienen problemas técnicos, etc. Entonces, para acciones no diría yo que es la mejor opción. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido. Cualquier duda, sugerencia, la podéis dejar en el club de inversión. Publicaré el informe ahí o en los comentarios. Agradezco mucho pues, likes, recomendaciones. Esto me ayuda a seguir, ¿no?, con el contenido del canal. Y si tenéis cualquier duda o tal, podéis escanear el código QR o el link de los comentarios y podemos organizar una reunión y veo cómo os puedo ayudar en cualquier materia financiera. Un saludo y muchas gracias por vuestra atención.